Buenas, saludos a todos nuevamente aquí con un nuevo video derribando doctrinas protestantes. Quiero mostrarles de la Biblia a las personas que vean este video de cómo el protestantismo engaña a los católicos. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a decir un evangélico que el Papa es el anticristo? ¿O de pronto han escuchado decir que va a venir un anticristo al mundo y que se va a apoderar de todo y que va a engañar a todo el mundo? ¿Han escuchado a alguien decir eso en algún momento de sus vidas? Quiero contarles que la Biblia también es clara en ese tema, pues ella nos muestra quién es el anticristo que viene, de dónde salió y si lo podemos y cómo lo podemos identificar. Y ahora quiero que ustedes escuchen la siguiente lectura y saquen sus propias conclusiones. En la carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2, versículo 18, él nos viene a decir quién es el anticristo que va a venir y dónde lo podemos o cómo lo podemos descubrir. En esa época no existían cámaras fotográficas ni de video, entonces la manera de grabar, de hacer un retrato era mediante la escritura, un retrato hablado de la persona que se quería mencionar o de la que se quería decir algo. Entonces, primera de Juan 2:18 nos dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo había de venir, escuchen que el anticristo había de venir. Así ahora han surgido muchos anticristos. Escuchen lo que dice la Biblia. Los hermanos separados dicen que es un anticristo el que viene. Muchos dicen que es el Papa, otros dicen que es un político, otros dicen que es alguien de Israel, de la iglesia judía. Pero la Biblia aquí nos muestra otra realidad diferente. Ya no nos está diciendo que es un anticristo que viene, sino que son muchos. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es el último tiempo. Hoy en día se escucha mencionar el tema de que estamos en los últimos tiempos, y los que más hablan de ese tema son los hermanos separados, a los que llamamos los evangélicos. Entonces ustedes se pueden analizar en las iglesias evangélicas. La mayoría de estos hermanos antes eran católicos. Usted va y le pregunta a cualquier evangélico y le pregunta: ¿usted antes era católico? ¿O qué era usted antes de volverse cristiano evangélico? Ellos sacan pecho y dicen: yo era católico, pero en esa época yo era borracho, yo estaba en la oscuridad y descubrí la luz, y ahora estoy aquí en el evangelio de Jesucristo, y por eso me salí de la iglesia católica. Por lo tanto, en 1 de Juan 2:19 nos dice una característica que nos muestra quién es el anticristo. Primera característica:
dice, salieron de nosotros. Entonces yo les pregunto, ¿de dónde salieron los hermanos separados, los cristianos evangélicos? Pregunta nomás a cualquier hermano evangélico, y le va a decir, yo fui católico, pero en esa época era borracho, era mujeriego, bailaba pegado. ¿Qué es lo que ellos no dicen? Ellos reniegan de la fe de la Iglesia de Cristo. Entonces, la Biblia nos muestra aquí claramente que la persona que se sale de la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, no pasa a ser cristiano, sino pasa a ser un anticristo. Ellos creen que están en el camino de la salvación, pero se equivocan. Ahora, el mismo Juan, apóstol Juan, en la segunda carta, pero antes les termino de leer el capítulo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Qué está diciendo aquí? Que a pesar de que eran católicos, que eran bautizados, pero que no iban a misa, que no hacían nada dentro de la iglesia, sí se la pasaban en el mundo con su vida desordenada, y vino alguien y les endulzó el oído y los llevó para allá para una secta protestante. Por eso dejaron de, a pesar de que estaban dentro de la iglesia bautizados, no eran de los nuestros, y por eso se fueron, con esa facilidad se fueron para una secta protestante que no es la Iglesia de Cristo. Ahora vamos a ver en la siguiente lectura del mismo apóstol Juan. Nos cuenta más características de los anticristos, de quiénes son los anticristos y qué hay que hacer cuando te encuentres con una persona de esas. Seguramente muchos hacen cuando viene un hermano separado de ellos, y muchos dirán, no, hay que darle la bienvenida porque es un cristiano, hermano. Sí, él es un hermano, es hijo de Dios también, hay que respetarlo. Pero vea, escuche lo que dice el apóstol Juan en la carta segunda de Juan. El capítulo 1 solo tiene un solo versículo, un solo capítulo. Y escuche lo que dice ahí. Muchos me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. O sea, la misma doctrina, la misma enseñanza, el mismo evangelio que se ha visto desde el principio, es el que debemos seguir todos, no salirnos de ese mandamiento, de esa enseñanza, desde el principio. O sea, no del principio, es desde la época de los apóstoles. Que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Oigan, el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces ahí tienen, hermanos, para que sepan lo que tienen que hacer con una persona de estas que son anticristos, que salen de la Iglesia Católica.